quisiera, por favor, invitar a Oscar Mena, que nos hablará sobre el trabajo de la cuenca hidrográfica en Río Libón. Oscar es director del proyecto HIS en Libón Verde, manejo integrado de la cuenca hidrográfica transfronteriza, doctor en ciencias sociales de Houston en Alemania, experto en proyectos de desarrollo rural, desarrollo alternativo, desarrollo municipal, descentralización y desarrollo de la paz y manejo de conflictos. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias por la invitación a este foro. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Esta es una experiencia concreta en la frontera norte de los dos países, Haití y República Dominicana. Aparte de este proyecto, el gobierno alemán está apoyando acá a los ministerios de ambiente de los dos países en el sur, en un trabajo de conexión de las biosferas. Y en Santo Domingo trabajamos con cambio climático en todo lo que es la sustitución del uso de derivados del petróleo en las cementeras a partir del uso de ciertos productos de la basura. Esos son los tres elementos que trabajamos acá en la isla. Yo me voy a concretar a este proyecto que lo dirijo. Empezamos en el 2012 y les vamos a presentar lo que ha pasado en 3 años en una frontera donde que muchas veces uno dice ahí no se puede hacer nada. Quisiera empezar un poco con las palabras acá del colega anterior. El gran problema que tenemos acá y en esta zona, levantamos la información sobre todo en Haití y nos dimos cuenta que el 99% de las familias podían comer una vez al día, podían, no comían. Y si sobraba algo, desayunaban. Esa era la realidad. Y frente a eso, con un proyecto de manejo de recursos naturales, como son dos mundos casi contrapuestos. Pero hay un segundo factor con el que nos enfrentamos y es la corrupción. La corrupción de los que trafican la madera y la corrupción de los políticos que se aprovechan de esto y también ayudan a destruir los bosques, especialmente en República Dominicana. El área de intervención que nosotros tenemos se ubica ahí, en esta parte de la isla, como ustedes ven. Esa es la parte que se refiere al límite superior de la cuenca. Es una cuenca que compartimos los dos países. Esta es la frontera de los dos países. Este es el río Libón, que es el principal afluente del Artibonito en esa parte de abajo. Ahí tenemos datos de población y de superficie. Como ustedes pueden notar, 2/3 de población y 2/3 de la superficie de esa cuenca se ubican en Haití, básicamente. Esta es una situación, así un dibujo muy rápido de la situación encontrada. A la izquierda está Restauración, uno de los pocos municipios donde que la cobertura forestal en los últimos años ha crecido en el 12.4%, según interpretación satelital con el Ministerio de Ambiente, entre el 2006 y 2011, mientras en la frontera la cobertura forestal disminuyó en el 3.4%. ¿Por qué? Acá estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente desde hace muchos años, acá se empezaron los planes de manejo forestal, hay muchas cosas que explican también este tipo de trabajo. Del otro lado, la parte haitiana, una parte básicamente deforestada por varias razones. Ya explicaba el compañero acá, no es un problema de maldad, es un problema de hambre, es un problema de falta de alternativas de vida, y frente a las faltas de alternativas de vida la gente hace lo que puede hacer. Igual que aquí crece la delincuencia todos los días, simplemente porque no tiene alternativas de vida. Y esos son los fenómenos que se provocan justamente por falta de políticas claras en nuestros países. Esto genera presión sobre los recursos naturales y emigración de la población, obviamente, a donde que pueden buscar oportunidades de empleo. Es decir, en la República Dominicana también hay haitianos, igual que dominicanos en Estados Unidos, en Europa y en otros países. La gente emigra buscando alternativas para vivir y sobrevivir en muchos de los casos. Eso es un fenómeno natural normal. Tenemos entonces, nuestro proyecto en concreto abarcaba el siguiente enfoque. Primero, nosotros no trabajamos, este no es un proyecto alemán, este es un proyecto dominicano-haitiano con el apoyo del gobierno alemán. Somos cooperación técnica y trabajamos con organizaciones públicas y no estatales en los dos lados de la frontera, porque pensamos que eso va a dejar mejores capacidades en esas instituciones y organizaciones para que continúen trabajando en el futuro. De lo contrario, la cooperación hace cosas bonitas, al siguiente día se va y se cae absolutamente todo. ¿Qué queríamos trabajar? El tema de la reforestación y el tema de implementar sistemas sostenibles de aprovechamiento de los recursos naturales. Aquí es donde están, digamos, todo el tema que se refiere a República Dominicana de Quisqueya Verde, y por el otro lado, sistemas donde que la gente pueda comer. Si la gente no come, no le podemos hablar de que reforeste, no le podemos hablar de protección del medio ambiente. Hay que darle de comer a la gente, hay que ayudarle para que pueda sobrevivir. Eso no se hace con caridad, tampoco se le hace trabajando conjuntamente para que ellos puedan
a partir de sus propias capacidades, ir desarrollando los conocimientos y habilidades para poder alimentarse por sí mismos ahora y en el futuro. Este es el área nuevamente del proyecto. Tenemos varias zonas que determinamos en esta pequeña cuenca. Por un lado está la parte de la frontera, luego está Sabana Clara, que ya se mencionó hace un momento, inicialmente un área estatal de bosque de cerca de 3.000 hectáreas, ahora nadie sabe exactamente cuántas hectáreas tiene, unos dicen 2.000, unos dicen 1.800. La presión que hay aquí, política, para seguir desbaratando esta zona boscosa es muy alta en República Dominicana. Los últimos datos que tenemos es que el Instituto de Tierras fraccionó parte de este bosque y entregó a propiedades privadas. No me pregunten de quién. Por otro lado, en la cuenca alta del río Olivón, es un valle, el río Olivón atraviesa un valle más o menos de 2 kilómetros de ancho, es decir, la sedimentación es muy baja, el río se ubica más o menos metro y medio de profundidad, donde que básicamente lo que hay es un bosque de café, perdón, un cultivo de agroforestal de café con mezcla de bosques de diferente tipo. En la parte alta más café, en la parte baja menos café, y la parte de los francos cordilleranos que forman parte del límite de esta parte alta de la cuenca están completamente deforestados. La parte esta baja que colinda con el municipio de Restauración es una zona desértica, es la sección comunal de La Miel. De ahí se origina básicamente la mayor parte de sedimentación de la presa de Peligrí en Haití, que le da prácticamente el agua para generación eléctrica y generación de alimentos. Y por otro lado, en República Dominicana tenemos básicamente esta zona que es de bosque, un bosque fundamentalmente de pino, y acá un bosque de pino, pero también con otro tipo de bosques latifoliados básicamente. En la parte norte se encuentra aquí una zona de café degradado completamente, que genera obviamente presiones alrededor del bosque que está aquí al lado, y por otro lado esta zona a la derecha, donde que se ubica una comunidad que obviamente genera presiones también sobre el bosque de Sabana Clara. Esta era, digamos, la configuración de la cuenca y teníamos que trabajar cosas concretas ahí. Voy ahora a concentrarme un poquito en lo que estamos haciendo en los dos lados de la frontera. ¿Cuál era el concepto inicial? Reforestar. El principio es reforestar para que capten agua, para que haya agua para la gente y todo lo demás. Ese es un proceso que dura muchos años. La gente con hambre no puede esperar muchos años. Entonces, desarrollamos una estrategia de 3 niveles. Uno, reforestar en la parte alta, por el tipo de suelos degradados pino, en la parte media con frutales y en la parte baja agricultura. Agricultura, ganadería, aves para que la gente pueda comer. Y de esa manera podemos trabajar paralelamente y bajamos la presión sobre los recursos naturales. Entonces, ¿qué hacemos reforestando si no tenemos agua? Tuvimos que entonces hacer varios tipos de trabajos para facilitar la infiltración del agua en la cuenca. La cuenca tiene la función de captar el agua. Ya nos enseñaba acá la compañera, cuando hay naturaleza, mientras más biodiversa sea la infiltración y la captura del agua, es mucho mejor que en las áreas reforestadas, pero si no hay bosque hay que reforestarlo. Sin embargo, eso demora muchos años. Por eso hicimos varios tipos de trabajos para facilitar la infiltración del agua en la cuenca, con el objeto de que la gente tenga agua, de que pueda desarrollar actividades productivas que después puede alimentarse y puede también comprar. La idea es un poquito que este proceso sea continuo y permanente, de tal manera de ir recuperando la zona paulatinamente. Un ejemplo, esta es La Miel en Haití. Ustedes ven más o menos el proceso de degradación de los suelos que había ahí. Estas son zanjas de infiltración que hemos construido, 50 centímetros de ancho, 50 de profundidad, donde que el agua, lluvia, cae, se queda ahí y se infiltra en el agua. Dependiendo de la pendiente, se hacen más cerca o más lejanas. Todo esto es trabajo comunitario con Haití y nosotros no pagamos ni a los políticos, ni a los religiosos, ni a la comunidad. Es un trabajo conjuntamente con los comunitarios. Por otro lado, bueno, ahí tienen los datos un poco de los kilómetros que se han construido. Tenemos este tipo de cárcavas, como ustedes ven, que son estas como grandes zanjas que el agua lluvia va construyendo paulatinamente, cuando va lloviendo va erosionando. Ahí hemos construido varios tipos, como por ejemplo es el que le llamamos trinchos, y sobre todo utilizando bambú y piñón cubano. Básicamente ahí tienen algunos ejemplos de lo que se puede ver actualmente. Y ese tipo de obras lo que han facilitado es que la sedimentación se vaya acumulando en estas cárcavas que la gente está utilizando ahora para producir arroz. Por otro lado, también hemos utilizado este tipo de trinchos para fortalecer, para reforzar un poco las paredes de los reservorios de agua que se han construido para captar agua para la agricultura. Y ahí está un poco el total de los datos. Este tipo, digamos, de barreras se hace, digamos, se le llama vivas porque cuando pasan los años
sucede esto. Se enraizan y realmente se constituyen en una especie de barreras vivas que no las mueve absolutamente nada y la obra de infraestructura que está encima se mantiene. No utilizamos cemento absolutamente para nada. Son diques también que se han hecho con sacos de tierra, con trabajo comunitario igual en la parte de las algunas cañadas para mantener el agua, en otros sitios donde que hay cárcavas muy grandes, de esa manera se mantiene el agua, hay sedimentación y se va como haciendo un sistema de terraceo. Ahí tienen el sistema más o menos de reservorios, de este tipo de diques y de otro tipo de obras de infraestructura, datos que están ahí. Esa era Sabana de la Sabana Paz en el año 2012 cuando empezamos el trabajo. Este del año, un año después, cuando hicimos la reforestación, se ve hermosos los pinos, algo que el viceministro de Recursos Forestales de República Dominicana cuando visitó ahí me dijo, ¿y por qué no están chapeando? Simplemente por una razón, en Haití no se quema el bosque, y seguramente ustedes están dudando de lo que yo le digo, pero no se quema el bosque, en 3 años no ha habido absolutamente un solo fuego ahí. Chapear es para limpiar alrededor de esto de tal manera que no quede nada, que no quede paja y que no se pueda ver un incendio. Sin embargo, no chapear significa que la humedad se mantiene, la evapotranspiración disminuye y de esa manera en la cuenca hay más agua. Por eso es que en 3 años tenemos esto. Y les voy a enseñar una foto cercana para que vean la dimensión del tamaño del pino. Ese señor es de mi altura, yo puedo llegar al 1,90 m alzando la mano, y miren dónde está la copa del árbol, en 3 años. Ese es el producto justamente del cuidado de la comunidad. Ahí no hay autoridades, no hay ministerios, no hay nada, no hay policía, no hay ejército, nada. Ese es el ser humano que en medio del hambre se da cuenta que necesita el agua y entiende cómo funciona el ciclo del agua, y protege su bosque, y toman decisiones comunitarias. Para mí es el mejor ejemplo de lo que debe ser una cuenca. Una cuenca no es una ONG que está esperando que le den plata y ahí hay, como dicen acá, un tigueraje de quién es el presidente y quién no, y que no hacen absolutamente nada. Una cuenca es la gente que vive en la cuenca y protege porque ahí está su vida. Pero para hacer eso tienen que entender cómo funciona y protegerlo. Eso ustedes pueden encontrar allá en las comunidades. Es una lección para República Dominicana. Tenemos ahí la cantidad, digamos, de reforestación. Hay un dato interesante que, mire, hasta ahora 2.075 hectáreas reforestadas entre los 2 países, en los 2 lados. Hay un tema acá, mientras en Haití trabajamos con convites, y el convite es el trabajo comunitario, pero tiene un elemento esencial, y eso aprendimos un poco leyendo antes de trabajar en este proyecto. La cooperación internacional tiene un impacto altamente positivo en Haití, destruyendo el tejido social de Haití, pagando a la gente para que trabaje. De esa manera la población se convierte en asalariados de la cooperación internacional para hacer algo. Nosotros no hacemos eso. Lo que hacemos es, trabajamos, comemos juntos con la gente después de una tarea de reforestación, porque la gente no tiene hambre, no tiene que comer. Comemos juntos, trabajamos juntos. Nos ven exactamente que nos estamos embarrando de sudor, así como el compañero en los manglares, y vamos y salimos y compartimos eso. Si la gente tiene la comida del día, mire, están felices y contentos. Ahí están los hombres, están las mujeres, a veces van los niños también que quieren ver qué es lo que se hace. Y este es el trabajo solamente en trabajo comunitario, el convite. Y el convite, como les decía, no es solamente un trabajo comunitario, lo hemos servido para recuperar el tejido social de Haití. Ese tejido social que hace construcción de poder local, ese tejido social que hace posible que cuiden el bosque. Ese tejido social que hace que el diálogo en la familia y en la comunidad se recupere, porque el hambre nos hace que no nos comuniquemos. Cuando un niño llora en la casa pidiendo qué comer, la mamá le da un golpe. Cuando la esposa le pide al esposo algo que comer, pues le golpea. El hambre tiene efectos sociales destructivos enormes, y eso es lo que estamos reconstruyendo acá a través de este diálogo comunitario, entre hombres, mujeres, entre niños, entre jóvenes, entre viejos y entre otras generaciones. En República Dominicana, este es el trabajo de las brigadas que el ministerio paga, eso también hay que aplaudir. El gobierno dominicano pone su dinero y paga brigadas para trabajar en la reforestación. Independientemente que no estemos de acuerdo si es el pino bueno o malo, etcétera, pero hay que reconocer que hay una iniciativa realmente muy grande aquí en el país en ese sentido. En este año estuvimos trabajando largo con el Ministerio de Medio Ambiente, les voy a explicar después por qué, pero tenemos, miren estos datos,
Con brigadas este año se han sembrado 114 hectáreas. Y con cogestión, eso significa que el Ministerio entrega las plántulas a los propietarios y los propietarios se encargan de sembrar y de cuidarlas. Tenemos 335 hectáreas, una evolución muy importante, que es la línea que queremos nosotros introducir en el país para que el Estado deje de pagar las brigadas y que se concentre más bien en que quienes necesitan el bosque lo planten. Y para los pequeños productores estamos desarrollando otras alternativas que voy a conversar con ustedes ahora acá. Sabanas. Esa es una foto del año 2012. ¿Cómo se ve un año después de estos zanjas de infiltración, los trinchos, los diques y todo lo demás? Así. Esa es una misión de Haití, de República Dominicana, monitoreando nuestro proyecto, paseándose. Miren, las cabezas de aquí apenas se asoman. Esta es Teresa Disla, ella es de ese tamaño, ¿sí? Y miren, acá atrás no se ve absolutamente nadie, pero es una fila de personas que pasan ahí. En las sabanas de nuestro proyecto no se hace pastoreo de animales, está prohibido por la comunidad. Hemos aumentado la cantidad de gramíneas por metro cuadrado pasando del 35% en el año 2012 a este año al 90%. No se corta tampoco, hay un proceso de reproducción, hay un proceso de cobertura natural para mantener la humedad, para disminuir la evapotranspiración y para mantener el agua en la cuenca. Ahí están los kilómetros un poco que se han hecho. En temas de agricultura lo que estamos es introduciendo algunos pequeños cambios en agricultura. Por ejemplo, agricultura mínima, dejando estos pequeños canales ahí para evitar la sedimentación del suelo, que no se mueva mucho la tierra. En algunas otras zonas estamos haciendo siembra directa con unos aparatos especiales que desarrollamos nosotros. Yo participé en Colombia en otro proyecto parecido, donde que no es necesario mover el suelo para plantar. Eso es siembra directa. Ahí tenemos la cantidad de familias y cantidad de productos que se hacen. También hemos mejorado un poco la asociación de cultivos, pasando del sancocho haitiano, que le conocen muchos, donde se siembra, por ejemplo, yuca con arroz, a cosas que, digamos, se sabe científicamente que funcionan, ¿no es cierto? Maíz, guandul, maíz con habichuelas y todo lo demás. Ese tipo de trabajo estamos haciendo, ven ustedes los datos acá. Con el objeto de que la comunidad sea independiente hacia el futuro. Estamos proveyendo a las organizaciones silos metálicos, esto no ha sido invento, sino de otra cooperación, de hace años, se hace también ahí en Haití, y lo que hace la gente es aprender a seleccionar bien las semillas, a guardar para los futuros años. Actualmente las organizaciones tienen semillas para sus socios para poder vivir 2 cosechas. Si se le pierde una, pueden vivir 2 cosechas. Eso les da seguridad en el futuro, pero también es un capital de la organización. Con eso también las organizaciones compiten en el mercado con los intermediarios y de esa manera entonces también hay menos descapitalización de los campesinos por el tema de la subida de precios en compras y ventas durante las épocas que se vende y que se compra. Esos son la cantidad de silos. Con el Ministerio de Medio Ambiente aquí en República Dominicana hemos introducido, digamos, el uso de la evaluación ecológica rápida. ¿Esto con qué sentido? Con el sentido de que en el caso de restauración, por ejemplo, de saber, bueno, aquí todo se tiene que sembrar con pino como está ahora, o no se debería sembrar otra cosa otro tipo de árbol. Y entonces, mediante esta evaluación ecológica rápida nos dimos cuenta que hay 5 subzonas en restauración. Hicimos investigación ahí y levantamos 30 especies nativas y endémicas que actualmente están siendo producidas las plántulas en el Ministerio de Medio Ambiente, en los 4 viveros, son 2 millones de plantas al año para restauración. Y esos están justamente plantando en aquellas áreas donde que esas plantas vienen. Y de esa manera, ¿qué es lo que hacemos? Mejoramos la capacidad de los ecosistemas de poder soportar estos cambios climáticos que están viniendo tan duros, cambio climático que ya todo el mundo lo vivió este año, ya no tenemos que contarlo, ya sabemos y hemos vivido. Esas plantas tienen la capacidad genética de poder resistir mejor que cualquier otra planta. Eso es algo que nos ha permitido también que el ministro nos sorprendió con una decisión y dijo quiero que se haga para todo el país. Y de esa manera hemos pasado, miren, de un monocultivo poco saludable en el país de pino a promover un bosque mixto, un bosque más saludable, un bosque que puede resistir inclusive incendios que no puede resistir el pino, que es prácticamente como una gasolinera ahí al lado del fuego. Ahí tenemos algunas especies endémicas y nativas en este año, por ejemplo, a esta fecha tenemos esa cantidad de las 2 millones, 1 millón por cada semestre de plantas que se tiene,
de las cuales ustedes ven que el 80% son endémicas y nativas. Eso es lo que está en los viveros de los 2 millones de plantas del Ministerio de Medio Ambiente. Muchas de estas plantas endémicas y nativas están también en el banco de semillas del Ministerio a nivel nacional. De esa manera, entonces, trabajamos conjuntamente para que el Ministerio pueda ir trabajando y diversificando la producción forestal. Con el Ministerio también estamos haciendo un poco estas parcelas de seguimiento y cuánto crece el bosque de pino, que es, digamos, el que más hay aquí. Los únicos datos que tenemos es de un trabajo que hizo la cooperación alemana en San José de las Matas en los años 80. No hay ninguna otra medición del crecimiento del pino. Pero el pino en San José de las Matas y en Restauración o en otra parte, como Jarabacoa, crecen en ritmos diferentes. Estamos levantando información para ver eso y ver si es necesario o no modificar los planes de manejo donde que hay permisos de corte según el crecimiento de cada uno de los árboles. El otro tema es el tema de las plagas y enfermedades. Decía hace un momento que el pino, por ser monocultivo, igual que todos los monocultivos, son en contra de la naturaleza. Ya la compañera nos mencionó, me hizo ver esta foto de la biodiversidad. Y la biodiversidad no es un conjunto de plantas, de seres humanos y un microclima ahí que a sí mismo se estabiliza. Pero un monocultivo no estabiliza nada. Y entonces un insecto que nosotros le atraemos, le damos el hábitat para que viva, después le llamamos que es una plaga cuando nosotros hemos provocado que se concentre ahí porque no tiene sus enemigos naturales allá. De esa manera entonces estamos trabajando en el tema de ver las plagas, de investigar. Este es el Ips calígrafo, sobre todo, que es el que está atacando las plagas en República Dominicana. Hay un ataque muy fuerte en República Dominicana. El bosque dominicano está amenazado, ¿sí? En San José de las Matas, aparte del Ips calígrafos, hay otro, ahí no hemos hecho investigaciones, pero el bosque dominicano está enfermo, muy parecido al dengue. Y entonces los colegas del ministerio, miren, eso yo les tengo que admirar porque yo trabajo ahí sentado en la oficina con ellos, se dan cuenta de lo que es contar estos insectos que miden aproximadamente 1,5 milímetros cada uno. Levantar la información, contarlos. Restauración se convirtió por disposición del ministerio en el centro donde que se acumulan toda esa recolección de los insectos de Ips calígrafos de todo el país. Ahí tenemos la información, hay una publicación que el ministerio está preparando en estos días que va a salir con información sobre esta plaga. ¿Cómo combatirla? Hay que hacer saneamiento ambiental. El saneamiento ambiental significa hay que cortar varios metros a la redonda, hay que pelarlos, hay que hacer todo un trabajo especial. Hay escándalos en el país porque dicen se está acabando con el bosque en República Dominicana, se tiene que prohibir, se prohíbe. ¿Qué es lo que pasa con el insecto? Gracias, muy amables, yo me reproduzco aquí a gusto. Por otro lado, se hace el saneamiento, entonces se aprovechan los ilegales y sus aliados para sacar madera buena con el pretexto de que era un saneamiento. Y entonces estamos en el medio de esto que mencionábamos tanto para Haití como para República Dominicana, donde que la institucionalidad vale muy poco. Vale tanto como la huida de hace un par de días que es noticia en el periódico. Entonces, eso no se puede decir que no hay leyes y todo lo demás, y el compañero decía sobre el asunto de los manglares, hay que revisar la legislación. El problema es cómo funciona la legislación. La legislación lo manejan los ministerios, lo maneja el ejército, lo maneja la policía. Sabemos que no funciona. Los únicos que pueden lograr que esto funcione son ustedes, es la sociedad civil, es organizándonos, es haciendo presión, es controlando. Eso funciona en todos los países. Yo aprendí en mis tempranas edades un refrán que decía, los políticos hacen tanto como la sociedad le permite. Entonces, si nosotros nos quejamos de algo que hacen los políticos, es porque nosotros les permitimos. Entonces, no culpemos y no pensemos qué parte de la culpa tenemos nosotros. Tenemos que nosotros involucrarnos. Este foro, estamos hablando de medio ambiente, hablamos de cosas críticas y complicadas, pero no culpemos al Ministerio de Medio Ambiente, no culpemos al gobierno, culpémonos nosotros de que no hemos sido capaces de tomar esto en las manos y de proteger realmente esto que nos va a salvar la vida. Yo repito algo, ustedes viven en una isla y en la isla ustedes no tienen para dónde correr. El momento que hay un caos aquí, que hay un caos ambiental aquí, ¿a dónde se van?
Es diferente si un país vive en un continente y ustedes pueden moverse en el continente y todo lo demás, pero una isla tiene un límite geográfico claramente determinado. Igual hicimos una sistematización de Quisqueya Verde, el Ministerio cuenta con la publicación, tenemos publicaciones sobre cómo manejar las brigadas, las estadísticas de los viveros y todo lo demás. Todo eso son documentos públicos que están a disposición de ustedes en el Ministerio de Medio Ambiente, o nos escriben a nosotros, les hacemos llegar electrónicamente, porque es documentación pública, está para el uso general. En el lado dominicano, ese era el café en el lado dominicano, que dijimos en la parte norte. Ustedes pueden ver el café ahí, es un café que está muy cargado, ¿verdad? También parte de la política pública, y eso no solamente en el país, cuando hablo de política pública me refiero a gran parte de América Latina. A nosotros nos convencieron en la Revolución Verde de que lo más importante en la agricultura es ganar plata. Y eso es completamente equivocado. Esto es ganar plata. Entonces el agricultor tiene que ganar plata, siembre café en su casa, deje de producir alimentos, compre los alimentos. Ese es el enfoque mercantilista por el otro lado. Un campesino que no es capaz de alimentarse a sí mismo y a su familia no es campesino, dejó de ser campesino. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces aquí tenemos hambre, compañeros. En República Dominicana el hambre no es tan grave porque tenemos la tarjeta de solidaridad, el bono gas, el bono esto, el bono el otro, y tiene un efecto perverso, ¿sí? Tiene un efecto perverso, es lo que notamos nosotros con los colegas del Ministerio de Agricultura también, que estamos trabajando, porque el campesino es exactamente cómodo. Las organizaciones dominicanas con las que trabajamos, y eso lo dije hace 3 días de una reunión con las organizaciones, están enseñadas para esto. Estirar la mano y preguntar qué nos van a dar. En Haití tenemos organizaciones que están en cambio juntas para trabajar el futuro. Y es obvio porque allá no hay Estado. Y si no me organizo, me muero. Entonces son 2 procesos naturales que la gente ha llegado allá y estamos intercambiando para aprender uno del otro. La organización dominicana tiene que cambiar completamente. Entonces en café, ¿qué hemos hecho? Con las mismas comunidades tenemos estos viveros, la gente ha cortado el café, ha utilizado eso para hacer barreras muertas, no se ve bien, pero aquí está el café ya sembrado. Ahí están un poco los datos de la cantidad de café que se ha renovado justamente. Trabajamos básicamente con las organizaciones, nosotros no trabajamos con personas solamente individuales, sino con organizaciones. En este trabajo conjunto que hacemos de cómo hacer el vivero, cómo trasplantar, logramos que también trabajen juntos, que se vayan conociendo, que se apoyen unos mutuo a otro. No hay quien le pague el jornalero que me siembre el café en mi finca, no hay el jornalero que me ayude a cuidar el vivero. Y lo que siempre les decimos, si ustedes son caficultores y necesitan plantas de café, pues tienen que producir café. Nadie les va a regalar café. Y si ustedes esperan que les regalen café, mire, el café vendrá, ustedes son los últimos de la escalera a los que les llegue el café. Entonces, eso estamos trabajando acá. En Haití nosotros perdimos 2 años de trabajo con las cooperativas de café fundadas en los años 70. Ellos nos ponían como condición, nos pagan para trabajar con ustedes o no trabajamos. 2 años dándonos la vuelta hasta que al final dijimos, no vamos a trabajar con ustedes, nosotros no les pagamos a ustedes. Si ustedes son cooperativa de café y no son capaces de generar ingresos, entonces ustedes fracasaron. Y si los caficultores no quieren producir sus propios cafés para poder sembrar, entonces ustedes están escogiendo un tipo de vida que les lleva simplemente a la miseria. Pero tenemos una organización con la que estamos trabajando, Cacao, que es igual un cultivo agroforestal, que puede ser sembrado más o menos en la misma zona del café. Con ellos estamos haciendo, miren, en apenas 2 años tenemos casi 1.200 familias involucradas, y ellos igualmente hacen sus propios viveros en sus casas, trasplantan, se les da asesoría técnica con una sola organización que estamos trabajando en la cuenca alta de Haití. El asunto es que con cacao y con café estamos haciendo una experiencia muy bonita. A los colegas de que están haciendo cacao es la primera vez que están haciendo cacao. Entonces lo que les estamos les traemos acá a República Dominicana, les ponemos en contacto con productores igual de café, hacemos que haya una transferencia de conocimientos de campesino a campesino, que se hablen entre ellos. Y eso no solamente facilita el entendimiento de un cultivo, sino también nos conocemos mutuamente. Tenemos nosotros en el proyecto, y ustedes como isla, el enorme potencial de 2 culturas, de 2 lenguas, de 2 países diferentes, y eso es un potencial enorme, que nos enriquece cuando nos conectamos y aprendemos unos de los otros. La parte de la comida,
en la parte baja, cuando tuvimos el agua y todo lo demás, empezamos a implementar estos huertos techados, que no son viveros, son huertos con un techo solamente para evitar las inclemencias del tiempo. Como por ejemplo este pequeño acá, como ustedes pueden ver acá, hay pequeños sistemas de riego por goteo para aprovechar bien el agua. El agua lo producen ellos, ya saben de dónde, por eso es que ellos hacen el clic, de dónde me viene el agua. Y si hay agua aquí, ellos saben que hay agua aquí porque hay agua arriba, que son las obras que ellos hacen y construyen y justamente cuidan. También, yo estoy acá ahora. Probemos, ya. Tenemos acá también el tema de los chivos, que estamos tratando de mejorar un poquito a través de estos sistemas de crianza, de estos centros de producción de chivos. Ahí hay también un cruce con las razas locales, hay una identificación de los chivos que son resultado de los hijos para que no haya un cruce sanguíneo. La gente lo está manejando bien, eso está a cargo de las organizaciones. Ahí tenemos entonces este centro de acá de chivos, y también estos son guineas, que también introdujimos. No quisimos trabajar con las gallinas porque el problema de las gallinas es que son extremadamente sensibles a cualquier enfermedad, se enferman por todo. En cambio la guinea es más rústica, come además de todo, piedras y todo lo que encuentra. Y las familias, este es el trabajo que es de las mujeres, se apropiaron las mujeres, también tienen ahí los huevos están comiendo, están vendiendo, los están incubando. Tenemos unas 2 pequeñas incubadoras solares, muy poco dinero para que funcione, y ellos están entonces produciendo y se reparten entre las familias. Cada vez más número de familias tienen las guineas, con el compromiso de que les entregan la guinea y ella tiene que devolver el número de huevos y 1 o 2 gallinas de guinea en pie. De esa manera hay un banco de animales que está siendo manejado por la organización permanentemente. Estas son las organizaciones con las que trabajamos nosotros actualmente. Medio Ambiente, que es nuestra contraparte ejecutora principal en los 2 lados. Vamos terminando. Solidaridad Fronteriza, que trabajamos los 2 años hasta el 2014, después nos despedimos, realmente no nos funcionó. Y ventajosamente Agricultura y Codo Café desde este año se involucraron por petición propia. Tenemos ahí a 5 profesionales de agricultura trabajando en restauración. Codo Café nos provee de las semillas para hacer todo lo que son los viveros para el café. Es la única institución que importa el café resistente a la roya. La Alcaldía de Restauración, lastimosamente trabajando exclusivamente en el tema de educación ambiental, y estamos haciéndolo bien junto con Medio Ambiente. En Haití trabajamos con estas 2 organizaciones, la Asociación para el Desarrollo Local de la Miel y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Solidario para el Desarrollo de Tilorí, que son las partes de las comunidades que vimos. Cafumo y Cosoé, cooperativas de café que trabajamos en la Cuenca Alta solamente desde el 2014 y después nos despedimos porque plata nosotros no pagamos. Y ASHPE, que es esta organización que está promoviendo justamente el cacao en esta zona. Datos finales, con esto termino. Esta es la cantidad de familias que están siendo atendidas actualmente. Miren la cantidad en los sistemas sostenibles, la cantidad en reforestación. Esta es la superficie total atendida actualmente, esto en República Dominicana, esto en Haití. ¿Qué es lo que tenemos ahora de aquí para el 2017? Perdón, aquí hay una equivocación. Es trabajar, nos pusieron la nueva tarea ahora de que tenemos que incrementar el ingreso de esas familias y de las familias que estén siendo acompañadas por el proyecto en un 20%. Y algo que hicimos con la Alcaldía de Restauración y el Ministerio de Ambiente, promover más encuentros transfronterizos entre productores, entre escolares, entre autoridades, de tal manera que nos vayamos conociendo, que vayamos un poquito quitándonos el miedo de que allá nos comen o qué, y cada uno realmente regresa con una impresión completamente nueva de haber estado en el otro país, tanto los haitianos como los dominicanos. Gracias.